Capital Global con René Palacios. Sean ustedes bienvenidos a esto que es Capital Global. Estamos en Efecto Televisión, estamos en Capital Media. Mi nombre es René Palacios y como siempre le agradezco enormemente que me acompañe. Dentro de la larguísima trayectoria histórica de España hay un episodio que resulta fundamental para entender su realidad contemporánea. Esto tiene que ver con el primer intento republicano que se vivió en lo que hoy es el Reino de España en la segunda mitad del siglo XIX. La Primera República Española fue el régimen político vigente en España desde su proclamación por las Cortes el 11 de febrero de 1873 hasta el 29 de diciembre de 1874, cuando el pronunciamiento del general Arsenio Martínez Campos dio comienzo a la restauración de la monarquía borbónica. El primer intento republicano en la historia de España fue una experiencia corta, caracterizada por la inestabilidad política. En sus primeros 11 meses se sucedieron 4 presidentes del Poder Ejecutivo, todos ellos del Partido Republicano Federal, hasta que el golpe de Estado del general Manuel Pavia, del 3 de enero de 1874, puso fin a la República Federal proclamada en junio de 1873 y dio paso a la instauración de una república unitaria bajo la dictadura del general Francisco Serrano, líder del conservador Partido Constitucional. El periodo estuvo marcado por 3 conflictos armados simultáneos: la Tercera Guerra Carlista, la Sublevación Cantonal y la Guerra de los 10 Años cubana. La Primera República se enmarca dentro del sexenio democrático que comienza con la Revolución de 1868, que dio paso al reinado de Amadeo I de Saboya, al que siguió la República, y termina con el pronunciamiento de Arsenio Martínez Campos en Sagunto. En los orígenes de la Primera República Española se encuentra, como hemos dicho, la renuncia al trono de España por parte del rey Amadeo I el 11 de febrero de 1873. La abdicación estuvo motivada por las dificultades a las que tuvo que enfrentarse durante su corto reinado, como la guerra en Cuba, el estallido de la Tercera Guerra Carlista, la oposición de los monárquicos alfonsinos que aspiraban a la restauración borbónica en la figura de Alfonso de Borbón, hijo de Isabel II, las diversas insurrecciones republicanas y la división entre sus propios partidarios. Además de eso, el efímero monarca contó con un apoyo popular prácticamente nulo. El detonante final fue la crisis de gobierno originada a causa del conflicto artillero, iniciado con el nombramiento de capitán general a Baltasar Hidalgo de Quintana, a quien no podían ver los oficiales de artillería, pidiendo todos su licencia absoluta o retiro. El gobierno decide la disolución del cuerpo de artillería, obteniendo para ello la autorización de las Cortes votada por los mismos que habían elegido a don Amadeo, que en este caso no usó la prerrogativa regia a favor de los artilleros y firmó el decreto de disolución del cuerpo de artillería el día 9, abdicando seguidamente el 11 de febrero. La salida del trono del rey Amadeo I de Saboya precipitó los acontecimientos y enfiló a España a su primer experimento republicano, que transcurriría, como hemos dicho, entre 1873 y 1874. Capital Global, Efecto TV. Fue muy efímero, pues, este primer intento republicano en la historia de España, y de él se derivó el inicio de la época conocida como Restauración Borbónica, que implicó el abandono del sistema político republicano y el retorno a la monarquía. En este caso, en la persona de Alfonso XII de Borbón, hijo de la reina destronada Isabel II y del rey consorte Francisco de Asís de Borbón, quien reinaría, Alfonso XII, reinaría en España de 1874 a 1885. Se conoce por restauración borbónica a la etapa política de la historia de España, desarrollada bajo sistema monárquico, que se extendió entre finales de 1874, momento del pronunciamiento del general Arsenio Martínez Campos, que dio fin al periodo de la Primera República Española, y el 14 de abril de 1931, fecha de la proclamación de la Segunda República Española. El nombre
XII alude a la recuperación del trono por parte de un miembro de la Casa de Borbón, en este caso Alfonso XII, después del paréntesis del sexenio democrático. La restauración borbónica se caracterizó por una cierta estabilidad institucional, la construcción de un modelo liberal del Estado surgidos al calor de la Revolución Industrial hasta su progresiva decadencia con la dictadura de Miguel Primo de Rivera en 1923. Se basó en 4 pilares fundamentales: rey, Cortes, Constitución y turno, refiriéndose este último término a la alternancia pacífica entre 2 partidos. El turno facilitó el bipartidismo con 2 grandes formaciones, el Partido Conservador y el Partido Liberal. Estos partidos se fraccionaron a la muerte de sus líderes, Cánovas y Sagasta respectivamente. El sistema fue oligárquico y centralista y la Iglesia ganó poder económico, ideológico y social al declararse España como Estado católico. Hay que tener presente que la Iglesia controlaba una gran parte de la educación. Alfonso XII se encontraba en el exilio en Gran Bretaña tras el fracaso de la Primera República, y Cánovas del Castillo, desde el Partido Liberal Conservador, contactó con él para restaurar el orden monárquico en España. Cánovas hace promesas a la clase política de que se tratará de la superación de la República, pero también de los modos y maneras del reinado de Isabel II, con la última de las guerras carlistas todavía sin finalizar. Convenido el futuro rey, proclama el manifiesto de Sandhurst el 1 de diciembre de 1874, en el que comunica que muchos son los que se han puesto en contacto con él para el establecimiento de una monarquía constitucional. Considera huérfana a la nación y se considera legítimo heredero del trono por abdicación de su madre Isabel II, poniéndose a disposición de los españoles. El sistema político que se estableció fue bipartidista entre el Partido Liberal Conservador, liderado por Antonio Cánovas del Castillo, y el Partido Liberal Fusionista, que encabezó Práxedes Mateo Sagasta, aunque tuvo mucho más que ver en su creación Cánovas del Castillo. Esto permitió superar el sistema de partido único que había abocado a una falta de legitimidad democrática a Isabel II y a su posterior derrocamiento. El nuevo panorama permitirá una mayor estabilidad, pero el encorsetamiento del sistema a la larga, con una alternancia política ficticia, causará graves problemas que desembocarán en una gran corrupción política, basada en el fenómeno del caciquismo. Varios serían los factores que intervendrían en la decadencia del régimen político emanado de la etapa conocida como Restauración Borbónica. La derrota española en la Guerra Hispano-Norteamericana de 1898, que implicó la pérdida para España de importantes dominios de ultramar como Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam. El desgaste militar que implicó la Guerra de Marruecos, que transcurrió de 1911 a 1927, y el desgaste que hacia el final de esta época implicó la dictadura de Miguel Primo de Rivera, todo lo cual derivaría en el advenimiento de la Segunda República Española el 14 de abril de 1931. Capital Global. Efecto TV. Un personaje fundamental de esta etapa, que marcó la trayectoria histórica de España en el último cuarto del siglo XIX y el primero del siglo XX, fue sin lugar a dudas el rey Alfonso XIII, hijo póstumo del rey Alfonso XII y último monarca de la Restauración Borbónica. El rey Alfonso XIII de España nació el 17 de mayo de 1886. Se convirtió en monarca desde el día que nació hasta que se proclamó la Segunda República en abril de 1931. En 1921 ocurrió el llamado desastre de Anual, una batalla con una grave derrota militar ante los rifeños, una etnia que habita en el Rif, en el norte de Marruecos. Eso generó críticas de la opinión pública hacia la política a Marruecos y hubo quienes extendieron la responsabilidad al rey porque había propiciado el nombramiento de algunos mandos responsables con los que mantenía amistad. En medio de la crisis política y social, el 13 de septiembre de 1923, el militar Miguel Primo de Rivera dio un golpe de estado. El monarca lo respaldó y le encargó la formación de un nuevo gobierno.
Durante esa dictadura terminó la Guerra de Marruecos en 1925 y permitió el control español en la región del Rif 2 años más tarde. La oposición al dictador, principalmente entre estudiantes, intelectuales y también militares, llevaron a que el rey separara del poder a Miguel Primo de Rivera en enero de 1930. Entonces se nombró presidente del Consejo de Ministros al general Dámaso Berenguer para regresar al régimen constitucional. Sin embargo, aumentaron las manifestaciones antimonárquicas. Se acusó a Alfonso XIII de apoyar la dictadura y se le vinculó con el desastre de Anual. Para febrero de 1931, el almirante Juan Bautista Aznar se desempeñó como presidente del Consejo y convocó elecciones municipales para el mes de abril. En los comicios ganaron las candidaturas republicanas y para mediados de ese mes se proclamó la Segunda República. Entonces Alfonso XIII renunció a la jefatura de Estado y dejó el país. Sus últimos años los pasó en Roma, Italia. Alfonso XIII murió en esa ciudad el 28 de febrero de 1941 a consecuencia de una angina de pecho. Miguel Ángel Ramírez, Capital Media. Con la salida del trono del rey Alfonso XIII y su partida al exilio, salida por lo demás explicada a partir del descrédito generado por la dictadura de Miguel Primo de Rivera, que el propio rey respaldó, se abrieron las puertas para un nuevo experimento republicano en la historia de España. De todo esto vamos a hablar al regresar del corte, pero por lo pronto lo dejo con un tema musical que habla justamente del padre de Alfonso XIII, el rey Alfonso XII, y especialmente de su boda con María de las Mercedes de Orleans. Esto es Capital Global, estamos en Capital Media. Vamos a una pausa, regresamos. Brilla el sol del mes de enero y se casa el rey de España con la niña de ojos claros.